Despiden a una camarera negra por cantar en la cocina, pero entonces un cazatalento se levanta de su mesa. ¿Qué pasaría si una camarera cansada cantara una canción una noche cuando se suponía que nadie debía escucharla? ¿Y si esa voz transmitiera algo más que notas? ¿Y si transmitiera años de desamor, supervivencia y esperanza? ¿Y si ese momento de tranquilidad lo cambiara todo? Tiana Brooks aprendió pronto que los sueños eran lujos que no podía permitirse. A los 29 años, era una mujer negra en la Georgia rural, donde el mundo no daba segundas oportunidades. Sus días eran un torbellino de turnos dobles en Mel's Chicken and Soul, un restaurante destartalado junto a la Primera 75, donde camioneros y lugareños se quejaban mientras tomaban café tibio y oqueira frita. El neón parpadeaba, las cabinas estaban pegajosas y el aire siempre olía a grasa y arrepentimiento. La vida de Tiana era supervivencia. Alquiler de 800 pesos por un apartamento de una habitación que compartía con su sobrina Kira, de 12 años, quien necesitaba un inhalador que costaba 200 pesos al mes. Los comestibles se acababan para el día 20, y la factura de la luz siempre era una amenaza inminente. Los sueños, esos, eran para la gente con tiempo. Tiana no tenía ninguno. No siempre fue así. De niña, se sentaba en el regazo de su abuela en los bancos de la iglesia bautista Monte Sión, escuchando himnos gospel que parecían capaces de levantar el techo de la iglesia. Su abuela, la señorita Clara, tenía una voz como un trueno envuelta en seda, y Tiana la heredó por completo. A los 16, cantaba solos en el coro, su voz tejiendo dolor y esperanza en algo que conmovía a la congregación. «Tienes un don, cariño», decía la señorita Clara, con los ojos brillantes. «No dejes que el mundo te lo robe». Pero el mundo tenía una forma de arrebatarle lo que quería. La señorita Clara falleció cuando Tiana tenía 18 años. Y con ella se fue la única persona que alguna vez creyó que Tiana podía ser más de lo que este pueblo permitía. Ahora la vida de Tiana se medía en propinas. $2 por aquí, 5 por allá si tenía suerte. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, el delantal manchado de ketchup y sueños que había dejado de nombrar. Kira, la hija de su hermana, era su única luz. La chica era ingeniosa y tenía una risa que podía romper el agotamiento de Tiana. Pero el asma de Kira era una sombra constante. Cada susurro le recordaba lo poco que Tiana podía controlar. Había acogido a Kira después de que su hermana Latoya se viera atrapada en la adicción y desapareciera hacía 3 años. Tiana no se quejaba. Simplemente trabajaba. Y cuando las noches se volvían demasiado pesadas, cantaba. Cantar era su rebelión secreta. En las horas tranquilas después del cierre del restaurante, cuando el último cliente salía a trompicones y el suelo relucía tras su fregona, Tiana tarareaba suavemente al principio, luego melodías gospel más atrevidas como «Sus ojos están en el gorrión» o «Toma mi mano, precioso Señor». Canciones que transmitían la calidez de su abuela, la fuerza de su madre y sus propias esperanzas enterradas. La cocina era su santuario, el único lugar donde podía ser más que una camarera, más que una guardiana, más que una superviviente. Era donde podía respirar. Era una noche de jueves, tranquila incluso para Mel's. El reloj marcaba las 9 de la noche, y en el comedor solo había un puñado de rezagados. Un camionero tomando un café, una pareja discutiendo en voz baja y un hombre negro mayor con un abrigo azul marino sentado solo en la mesa de la esquina, escribiendo en un cuaderno. Tiana apenas lo notó. Estaba en la parte de atrás fregando platos en la cocina, con las manos enrojecidas por el agua caliente y el jabón barato. La freidora estaba apagada, el aire acondicionado estaba parado. Estaba agotada. Le dolían los pies por las zapatillas con agujeros en las zapatillas. Kira estaba en casa con un vecino, probablemente luchando por respirar en otra noche húmeda de Georgia. Tiana tenía el corazón apesadumbrado, pero empezó a cantar de todos modos. Era «Su mirada está en el gorrión», el himno que siempre sentía como los brazos de la señorita Clara rodeándola. Cantó suavemente al principio.
Su voz era un susurro por encima del tintineo de los platos. Pero a medida que la melodía se afianzaba, se olvidó de sí misma. Su voz se volvió rica y con textura, llenando la cocina con un sonido que era a la vez angustia y salvación. Cerró los ojos, dejando que las notas la llevaran a otro lugar, a un lugar donde las facturas no se acumularan, donde Kira pudiera respirar tranquila, donde no fuera invisible. Lo que Tiana no sabía era que el micrófono de la cocina, un aparato barato para pedir pedidos, se había quedado encendido. Su voz no solo llenaba la cocina, sino que se extendía por el comedor a través del altavoz crepitante sobre la encimera. Allí afuera, el camionero dejó su taza. La pareja que discutía se quedó en silencio. El hombre del abrigo azul marino dejó de escribir, con la pluma congelada a media frase. Fourx se detuvo, conteniendo la respiración. Fue como si el restaurante, por un instante fugaz, se hubiera convertido en una iglesia. Tiana estaba a mitad de la segunda estrofa cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Carl, su manager, irrumpió, con la cara roja como un atardecer en Georgia. Carl era un hombre blanco, fibroso, de unos 40 años, con un temperamento tan corto como su paciencia. Llevaba años en Mel's, gobernando el restaurante como un reyesuelo, listo para criticar a cualquiera que se pasara de la raya. Tiana siempre se había mantenido en su lado bueno, manteniendo la cabeza baja, trabajando más duro que nadie. Pero esta noche, algo. La ira que sentía dentro de él estalló. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, ladró, su voz atravesando su canción como un cuchillo. Tiana se quedó paralizada, un plato resbalándose de sus manos al agua jabonosa. Esto no es una sala de conciertos, Tiana. Estás aquí para trabajar, no para cantar tus malditas canciones de iglesia. Estás despedida. La palabra la golpeó como un puñetazo. Despedida, susurró con un nudo en la garganta. Carl, solo, no me importa lo que estuvieras haciendo, espetó él, señalando la puerta. Recoge tus cosas y vete ya. A Tiana le temblaban las manos al desatar su delantal. Le escocían los ojos por las lágrimas que se negaba a dejar caer. La cocina, su santuario, parecía una trampa. Agarró su bolso, sus gastadas zapatillas rechinando contra el linoleum, y salió por la puerta trasera a la húmeda noche. El aparcamiento estaba oscuro, el aire olía a asfalto y pollo frito. Se quedó allí, con el delantal aún aferrado, el pecho agitado por la humillación y la rabia. Otra puerta se cerró de golpe. Otro sueño se hizo añicos. No vio al hombre del abrigo azul marino hasta que estuvo frente a ella. Disculpe, señorita, dijo. Su voz, tranquila pero firme, como si estuviera acostumbrado a ser escuchado. Tiana levantó la vista sobresaltada. Era mayor, quizá de unos 60 años, con canas en las sienes y un abrigo azul marino que parecía demasiado caro para un lugar como Mel's. Sus ojos eran amables pero penetrantes, como si pudiera ver a través de ella. ¿Dónde aprendiste a cantar así?, preguntó. Tiana parpadeó, secándose los ojos con el dorso de la mano. En ninguna parte, dijo, su voz. Solo canto para que me escuchen. Él sonrió, una lenta sonrisa cómplice que la hizo sentir vista de una manera que no se había sentido en años. Bueno, soy Samuel Tate. Solía producir álbumes para gente como Etta James y Maxwell. Ahora trabajo con una organización sin fines de lucro que encuentra talento en lugares donde nadie busca. Tiana lo miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Era una broma? ¿Una estafa? Había oído historias de gente rezando. Sobre soñadores desesperados, pero algo en la mirada firme de Samuel la hizo detenerse. Estuve en ese restaurante esta noche, continuó, señalando con la cabeza hacia Mel's. Te escuché por el altavoz. No era solo cantar. Era una historia. Una vida entera en cada nota. Tienes un don, señorita, y no lo digo a la ligera. El corazón de Tiana latía con fuerza. Quería creerle,
Pero años de decepción habían construido un muro alrededor de su confianza. ¿Por qué yo?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. No soy nadie. La sonrisa de Samuel se desvaneció, reemplazada por algo feroz. Tú no eres nadie. Nadie canta así. A menos que lo haya vivido. Quiero darte una oportunidad. Un vuelo a Los Ángeles, una sesión de demostración y la oportunidad de trabajar con un sello independiente que se preocupa por el alma. No solo por las ventas. Tiana se quedó sin aliento. Una demostración. Parecía un cuento de hadas, pero los cuentos de hadas no les ocurrían a mujeres como ella. No puedo irme así como así, dijo, pensando en Kira, el alquiler, el inhalador. Tengo responsabilidades. Lo sé, dijo Samuel, sacando una tarjeta de su bolsillo. Pero a veces la única manera de cuidar a la gente que amas es arriesgarse. Piénsalo. Llámame mañana por la noche. Le puso la tarjeta en la mano y regresó a su coche, dejando a Tiana sola en el aparcamiento, agarrando un trozo de papel que parecía pesar 450 kilogramos. Tiana no durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina en su pequeño apartamento, con la tarjeta de Samuel delante, mientras Kira dormía en la habitación de al lado, respirando con dificultad. La tarjeta era sencilla, con el nombre de Samuel Tate, de la Fundación Rising Voices. Lo buscó en Google en la pantalla rota de su teléfono. Era real. Artículo sobre su trabajo con Etta James, una nominación al Grammy en los años 90 y ahora una organización sin fines de lucro que buscaba talento en comunidades desfavorecidas. No era una estafa, pero seguía siendo un riesgo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si dejaba a Kira y volvía sin nada? Pero entonces pensó en su abuela, en cómo la voz de la señorita Clara había llenado la iglesia, en cómo le había dicho a Tiana que nunca dejara que el mundo le robara su don. Pensó en Kira creciendo en un pueblo que también intentaría apagar su luz. Tiana no podía permitir que eso sucediera. A la mañana siguiente, llamó a Samuel. Estoy dentro, dijo, con la voz firme a pesar del miedo que le agarraba el pecho. 2 semanas después, Tiana estaba en un avión rumbo a Los Ángeles. Kira se alojaba con una vecina de confianza. El estudio era pequeño, escondido en un centro comercial, pero parecía tierra santa. Samuel le presentó a una productora llamada Lena, una mujer negra con una onda sensata y una sonrisa cálida. Cuéntanos qué tal, dijo Lena, señalando el micrófono. Tiana cantó. Lo dio todo. Los himnos de su abuela, la ausencia de su hermana, la grasa del restaurante de Kira, el peso de todos esos años. Cuando terminó, Lena se quedó callada un largo momento. Luego dijo, chica, estás a punto de cambiar las reglas del juego. La maqueta se convirtió en un álbum. Tiana lo tituló Fired, y luego encontró un título que resumía su vida en 3 palabras. Cada canción era una historia, un blues de doble turno sobre la lucha por la supervivencia, la canción de cuna de Sparrow para su abuela, el aliento de Kira para su sobrina. La música era Spell en su esencia, entrelazada con blues y soul, cada nota cruda y real. El sello de Samuel, Rising Voices, le dio control creativo, algo inaudito para una don nadie de ninguna parte. Pero Tiana ya no era una don nadie. El álbum se lanzó en una pequeña plataforma, pero tuvo un gran éxito. Una publicación viral de un oyente en Atlanta se extendió a miles, luego a millones. NPR la llamó la voz que casi perdimos. Los blogs diseccionaron sus letras, llamándolas una carta de amor a las mujeres negras trabajadoras. Mujeres de todo el país, camareras, enfermeras, madres solteras, escucharon sus vidas en sus canciones. Ella canta mi historia, decían en comentarios, correos electrónicos, entre lágrimas. El giro no fue solo la oferta de Samuel. Fue lo que Tiana hizo con ella. No persiguió la fama. No quería alfombras rojas ni tabloides. Quería que su música importara. Se asoció con la organización sin fines de lucro de Samuel para financiar programas musicales en pueblos rurales como el suyo,
lugares donde los sueños a menudo se truncaban. Trajo a Kira a Los Ángeles, le consiguió un mejor médico y un mejor inhalador. LaToya, su hermana, incluso se puso en contacto con ella estando sobria por primera vez en años, inspirada por la valentía de Tiana. Tiana nunca volvió al restaurante de Mel. Pero no lo olvidó. El restaurante fue donde la habían destrozado, pero también donde la habían encontrado. Le envió a Carl una copia de su álbum con una nota: «Gracias por despedirme. Me liberó». En una cálida noche de primavera, Tiana se subió a un escenario en Atlanta, su primer concierto real. Kira estaba en la primera fila, radiante, con su inhalador guardado en el bolsillo. El público era pequeño pero poderoso. Sus rostros eran una mezcla de mujeres negras como ella, camioneros que habían comido en Mel's y desconocidos que habían encontrado su música en Internet. Cerró los ojos y cantó: «Su ojo está en el gorrión». Su voz, imponente, firme, sin miedo. El mundo había intentado apagar su luz. Había intentado silenciarla. Pero Tiana Brooks ya no era invisible. Era una voz, una historia, una chispa. Y apenas estaba empezando.